Me siento muy contenta de poder estar hoy nuevamente con ustedes compartiendo este mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Quisiera, por favor, que si nos visita por primera vez, levante su mano. No le voy a pedir que se pare ni que pase al frente. Nada más levante su mano para por ahí verle. Felicidades, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra congregación. ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga. Yo los conozco. Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Sean bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios por esto. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Porque tenemos visitantes el día de hoy. Continuamos esta semana con la serie de Transformados. Algunos recuerdan que la semana pasada abordé el tema del apóstol, ¿quién? Pedro. Y vimos, y creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con Pedro porque entendimos que no vamos a parar de ser transformados hasta el día en que Cristo venga por nosotros o nosotros partamos a su presencia. Entonces, me edificó, me llenó, me persuadió este mensaje, este personaje, pero el de hoy, y pues honestamente el de hoy también. Y prepárese porque los que siguen creo que va a suceder lo mismo. El de hoy, la persona que nos atañe el día de hoy es el apóstol, ¿qué cree? Pablo, ¿sí? Este apóstol que muchos de nosotros admiramos por esas capacidades intelectuales que Dios le entregó, le otorgó por escribir 13 cartas aproximadamente, que las leemos y son de bendición a nuestra vida en el día de hoy. Están vigentes. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? ¿Sí? Porque si yo leo la carta, por ejemplo, a los filipenses, yo me puedo identificar con esa carta. Dios usó a Pablo en su tiempo, y pudiera decir la gente, y fuera de tiempo, y lo sigue usando para el engrandecimiento del reino. Amén. Pero mire, antes de continuar con el tema, quiero honrar a mi papá, porque mi papá esta semana me envió una ilustración y yo me imagino que él me la mandó con todas las ganas de que yo se la compartiera a usted. Entonces, papi, él está en la casa. Por cierto, bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir bienvenidos? Bienvenidos, amén. Ok, véngase, ya no se quede en casa, véngase, aquí lo esperamos. Mi papá me comentaba, ¿verdad? Y me recordaba de una ilustración de hace muchos años de una ancianita que llegó por ahí después de muchos días de no haber podido asistir a la iglesia después de una enfermedad. Y llega esta ancianita y de pronto era una ancianita muy efusiva que le encantaba adorar a Dios, que le encantaba expresar su adoración a Dios a través de su alabanza. Entonces llega y están los cantos bien hermosos como los de hoy. ¿A poco no estaban preciosos? Sí, que te tocan el corazón, hasta los tuétanos. Y esta ancianita estaba adorando a Dios y gritaba bien fuerte, ¡aleluya! Un poquito muy fuerte. Y venían los sugieres y decían, hermanita, sabemos que está muy gozosa, nomás que tranquilícese, no queremos que asusten los invitados, ¿verdad? Y la ancianita nada más los miraba de reojo y empezaba el siguiente canto y ¡gloria a Dios! Y otra vez, y ahí viene el ujier otra vez, hermanita, por favor. Me va a regañar la pastora linda, hermana. No se crea. Pórtese bien y pues adore a Dios, ¿verdad? Pero pues está muy fuerte y se va el ujier y regresa la alabanza, y la ancianita hizo caso omiso de la instrucción de los sugieres. No haga eso, por favor, respete la autoridad. No se crea, es una ilustración. Entonces, cuando los sugieres le dijeron por cuarta vez, hermanita, si no se controla la vamos a tener que sacar, porque mire, usted está haciendo mucho escándalo y mucha gente se está asustando, pues ella vuelve a adorar a Dios a su manera, ¿sí? Los sugieres la toman, vienen por ella, la cargan y la llevan para explicarle afuera por qué tenía que portarse bien, ¿verdad? Y ella iba risa y risa cuando la sacaron. A lo que los sugieres le dicen, bueno, hermana, ¿de qué se ríe? Pues no es gracioso. Dijo, no, hombre, hijito, es que al Señor lo cargó un burrito, pero a mí me cargaron 2. A mí me cargaron 2, así es que déjeme adorar a Dios a mi manera. A ver, gloria a Dios por eso. Ya está ahí, papá. Gloria a Dios. Mire, quiero que vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Yo creo que lo tenemos en nuestras pantallas, usted puede seguirlo con su vista. Si usted trajo su Biblia, lo felicito porque usted debe traer la Biblia. No necesariamente bajo el brazo, pero sí traiga la Biblia para estudiarla, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando en ella firmemente, en esa buena noticia, ¿serán qué? Serán salvos. Pero miren lo que dice aquí, esto es bien importante, Dice, pero si no,
¿Qué dice? De nada le servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. ¿Quién dice esto? ¿Sí? Que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Dice, más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Oremos. Gracias, Dios, te doy en esta maravillosa tarde por tu amor y tu fidelidad. Yo sé, Señor, que tus planes son perfectos y cada persona que está aquí, tú habías planeado que ellos estuvieran para que se les pudiera exponer el mensaje poderoso de tu palabra. Persuade sus corazones, llénalos, usa mis inútiles labios, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Si lo único que usted conoce de Dios o sobre Dios es la palabra religión, déjeme le digo que está usted muy lejos de conocer a Dios. Si lo único que usted conoce de Dios es la palabra religión, otra vez, insisto, está usted muy lejos de conocer realmente a Dios. La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos, de ceremonias, de sacrificios propios de un determinado grupo de personas. Estos hombres o estas mujeres de pronto intentan tener una relación con un dios o muchos dioses. Esto es lo que es la religión, conjunto de normas y conjunto de reglas. Pero si pensamos que Jesucristo o limitamos a Jesucristo únicamente a este concepto, lo estamos empobreciendo demasiado, ¿sí? Porque esto quiere decir que básicamente nosotros nos encontramos en la costa del conocimiento y tendríamos que adentrarnos a ese océano inigualable, inmesurable, incomparable de Dios. Y lo digo porque tengo 30 y tantitos años de edad, ¿sí? Todavía estoy en los 30, aunque usted no lo crea, ¿sí? No peque, porque yo sé que puede decir, no, es que se mira como de 40, no, esa es la madurez de Cristo. Es la madurez de Cristo. Entonces, en mis 30 y tantos años de edad, yo he conocido a Dios, pero quiere decirle que no es un conocimiento que se acaba. Por el contrario, lo conozco día a día y me enamoro de Él cada vez más. Este amor es un amor profundo que lejos de acabarse, yo necesito constantemente de Él más. Entonces no podemos limitar a Dios a un concepto de religión. Dios es mucho más que eso. Creo que nosotros los que estamos de aquí hemos sido cautivados por su amor y su misericordia. Ahora, si usted es de las personas que dice, bueno, yo soy cristiano porque desde que estaba chiquito mi mamá me traía a la iglesia y mis papás ya murieron, o mi papá ya murió y mi mamá ya murió, o mi abuelita murió, y yo sé que a ella le encantaba que yo viniera todos los domingos a la iglesia. Tampoco eso es conocer a Dios, porque entonces estaríamos nosotros otra vez limitando a Dios a un conjunto de normas y de creencias religiosas propias de nuestra familia, no porque realmente yo he sentido venir a la iglesia, porque necesito esa comunión íntima con el Señor. Y como se les he mencionado antes, domingos para algunas personas es el día en que yo le puedo pedir a Diosito que me dé mi milagrito, ¿sí? Pero el domingo es un día de celebración entre nosotros, en donde nosotros llegamos a la casa del Padre a adorarle en espíritu y en verdad, a agradecerle por lo que ya hizo y por lo que va a hacer, porque somos creyentes que viven por fe y no por vista, y sabemos que todo lo que hemos pedido conforme a su voluntad será hecho en su tiempo perfecto. Amén. Entonces yo llego adorando a Dios y exaltando su nombre porque Él se lo merece, y porque dice la Escritura que es bueno y agradable habitar los hermanos, convivir juntos en armonía. Entonces, si esa es tu motivación, yo te felicito. Si son
las anteriores, hay que trabajar en esa relación con Dios. Acuérdense, siempre lo he mencionado y se ha repetido muchas veces de muchos púlpitos, Dios no es religión, Dios es relación. Tú tienes que crear una relación con Dios donde no hay tiempo, porque vivimos en una época muy acelerada, ¿no es cierto? Vivimos en una época llena de afanes, en un tiempo lleno de ocupaciones, dentro de su agenda, dentro de mi agenda. Tenemos que hacer un espacio para el que todo lo merece. El primer espacio del día es para nuestro Dios. Porque de otra manera, déjenme pongo este ejemplo para los que todavía no les cae el 20 de lo que estoy diciendo. Tener una relación con Dios es diferente a tener o estar con el Señor únicamente por religión. Imagínese esto, los matrimonios. Supongamos que usted tiene un conflicto matrimonial y viene para que yo le ayude en algunas consejerías. Y cuando yo le pregunto a su cónyuge, ¿sí? Bueno, ¿por qué estás con ella o por qué estás con él? Imagínese que su cónyuge responde esto: pues es lo que me tocó. Pues, ¿qué le hago? Si me divorcio, mi mamá me quita la herencia. ¿Sí? Entonces, usted está con él o con ella, pues sí, ¿qué le hago? Ni modo, ya me tocó cargar la carreta hasta que me muera. ¿Sí? Supongamos que usted fuera el cónyuge que está escuchando al otro cónyuge, válgame la redundancia. ¿Sí? ¿Qué sentiría usted? No, hombre, yo bien orgullosa. No, hermanos, yo estaría esperando el tiempo para salir de la consejería, ¿sí? Para arreglar o ajustar ciertas cuentas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la motivación de estar en pareja no es necesariamente o no debe ser necesariamente esa razón. Entonces tú estás en Cristo porque tienes una íntima comunión con Él, no porque, pues bueno, es lo que me dejaron mis abuelitos y mis tíos y mis tías, porque me lo heredaron. Y para los que se van a casar, tengan cuidado con eso, hay que abrir los ojos antes, porque lo decía mi abuelita, después de que te casas los tienes que cerrar. Los ojos se abren antes, después los tienes que cerrar, ¿ok? Bien, en el tiempo de Jesús existió una secta o un grupo religioso llamado fariseos. Y no nada más hubo fariseos, también hubo saduceos y también hubo escribas. Pero me voy a enfocar específicamente en fariseos porque el personaje que vamos a compartir el día de hoy era un fariseo. Pertenecía a la secta de los fariseos. Estamos hablando de religión. En el tiempo de Jesús existió esta sexta y otros cuantos más que eran representantes de la ortodoxia. Los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo durante el tiempo de Jesucristo, honraban a Moisés y a la ley y tenían una medida de poder político muy interesante, muy importante. Inclusive en el Sanedrín, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel tenían miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Estos grupos religiosos complicaron, déjeme le digo, la estancia de Jesús, si me permite decirlo así, mientras Jesús estuvo en esta tierra. Lo seguían, lo acechaban, intentaban constantemente hacerle caer. Desde por qué no guardas el día de reposo, desde por qué tus discípulos comen y no ayunan, desde por qué tienes que hacer milagros, o por qué te acercas ahí a personas que son no judíos, que son samaritanos, o por qué perdona los pecados de una mujer que era prostituta. O sea, sin fin de detalles que involucraron a Jesús con los fariseos. Y déjeme decirle que Jesús no estaba muy contento con ellos. No era un grupo que Jesús aceptaba, al contrario, lo reprendía cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Estaban los fariseos más enfocados en cumplir la ley que en amar a su prójimo. ¿Y acaso Jesús no dijo que había un mandamiento nuevo y ese mandamiento nuevo era amar a Dios con todo tu corazón, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo? O sea, toda la ley se resume en esto. Los fariseos hacían toda la ley menos amar a su prójimo. Y no puedo entrar en más detalles porque no me alcanzaría el tiempo, pero yo sé que algunos de ustedes pueden vincular este mensaje con otros mensajes donde se tocó el tema de fariseos y dicen, oh, sí es cierto, hicieron cosas que no deberían de hacer y que no deberían de decir, pero todavía las dijeron, ¿sí? Entonces, este grupo de fariseos era un grupo importante. Pablo era un fariseo. Escuche bien, ninguna otra persona aparte de Jesús tuvo un impacto mayor en la historia del cristianismo que el apóstol Pablo. Es importante mencionar que inclusive su vida antes de ser un hombre convertido, religiosamente hablando, fue una vida muy significativa. Era un hombre muy apasionado y muy respetado. Pablo
era un hombre religioso. Y el entrenamiento que recibió de uno de los más grandes rabinos de la época, que fue Gamaliel, fue uno de los mejores y de los más populares en ese tiempo. Era un buen fariseo y tenía un conocimiento amplio sobre las Escrituras. Por esta razón, Pablo odiaba la fe cristiana y la perseguía sin misericordia. Él consideraba que el cristianismo era un peligro para el judaísmo. No apoyaba en nada que el cristianismo creciera y se desarrollara. En una de esas persecuciones frenéticas contra los cristianos, Pablo obtiene el permiso de viajar a Damasco para arrestar a creyentes y traerlos a Jerusalén. Yo sé que algunos saben la historia de Pablo y la han leído también. Entonces, la Escritura nos dice que este hombre va rumbo a Damasco cuando en ese momento tiene un encuentro personal con Jesucristo. Jesús le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Acuérdese, Pablo va rumbo a Damasco a arrestar. Dice la Escritura que este hombre entraba de casa por casa, los arrestaba y hasta los sacaba de los cabellos y hasta los encadenaba. Inclusive este hombre, Pablo, presenció la vida de uno de los hombres que me da tanta ternura del Evangelio. Presenció la muerte, de uno de los hombres que expuso y expandió el Evangelio en el tiempo de Pablo. Este hombre era malo. Este hombre era poderoso y era peligroso también. Cuando tiene ese encuentro con Jesús, podemos decir entonces que Pablo tuvo un cambio radical. Aquí sí le puedo decir, hubo un cambio radical. No fue de 360, fue de 180 grados, de ser malo, intenso, desmedido, cruel, sin misericordia, a ser todo lo contrario. Misericordioso, bondadoso. La revelación de Dios fluía en su vida como tomar agua. Podía ver las cosas que humanamente hablando otros no podían ver. Persuadía con amor, con misericordia, una vez que se encontró con Jesús. Entonces la vida de Pablo sufrió una tremenda transformación cuando se encontró con Jesús. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Amén. Eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora pudiéramos decir, no, pues es que no era natural. No, hermano, sí era un hombre natural, como usted y como yo, de carne y hueso, ¿sí? Entonces Pablo, una vez que se encuentra con Jesús, jamás perdió, escuche bien, su feroz intensidad, pero a partir de ese momento la canalizó para el engrandecimiento del Evangelio. Si usted piensa que usted es una persona por ahí sanguínea, extrovertida, y al venir a Cristo la vamos a hacer aburrida, seria, no es cierto, ¿sí? No es cierto, porque nosotros, el propósito nuestro como iglesia no es robarle su gozo. Se lo transformamos por un gozo ficticio a uno real. Sí, se lo catafixiamos. De un gozo como decíamos la semana pasada, que a veces no es real, porque las circunstancias nos obligan a presentar la mejor cara ante la sociedad, a hacer un gozo real en Cristo. Y ahorita Pablo le va a dar testimonio de esto, ¿sí? Que no sé cómo le voy a hacer. Ore por un milagro, porque esta clase está muy larga y no lo voy a poder terminar. Casi ya estoy confesando, ¿verdad? Pero bueno, famoso por sus escritos como: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Oh, santo, qué hermosura. Yo inclusive repito muchas de las frases de Pablo aquí con ustedes, y usted se va a dar cuenta. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra frase, ahí vamos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. ¿Por qué se agarra tanto, pastora? No sé usted, pero aquí está ardiendo, ¿verdad? Aquí está muy caliente y yo sudo mucho. Así es que bueno, ahí me aguanta todo el movimiento que estás haciendo. Bien, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. El que no trabaja, que no coma. Ay, ¿a poco fue Pablo, pastora? ¿Es bíblico? Es que ese es mi más grande conflicto. Tengo problemas para levantarme a trabajar. Pues Pablo dice: si usted no trabaja, usted no va a comer, ¿sí? Usted no trabaja, usted no come. Efesios capítulo 4 versículo 27 al 29. No deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida. Para los que les gusta por ahí, todavía saltar una cuanta cosa por ahí, ¿verdad? Es una lumbricillas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una más, permíteme una más. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí? Podemos decir entonces que este hombre decidió abrazar ese proceso de transformación y de ser intencional, todo por la causa de Cristo. Todo el conocimiento que él tenía de la ley lo canaliza ahora al evangelio y de veras le funciona. Le funciona porque tiene conocimiento de la ley. Puede discutir con algunos fariseos, con algunos escribas, y ya me estoy adelantando otra vez. Pero bueno, ahí voy para allá. Le ayudó su conocimiento que él tenía, que canalizaba mal en el pasado. Entonces ese perseguidor de los cristianos ahora se ha convertido a Jesucristo. Predicó de Cristo por todo el imperio de Roma. Escribió cartas a varias iglesias, 13 para ser más exactas, las cuales llegaron a tomar parte del Nuevo Testamento, de los cuales usted y yo hemos degustado con una tacita de café y unas galletas Marías. ¡Qué rico! Sí, todas las mañanitas que nos levantamos, o en las noches, o en las tardes, cuando usted ora y una y de pronto se pone a leer una de sus cartas, usted está degustando una de las cartas de Pablo. ¿Sí? Fue muy sensible a la dirección de Dios a pesar de su fuerte personalidad. Siempre hizo lo que Dios le pidió. Hombre, es que tengo un carácter muy fuerte. Cabe mencionar que las personas que dicen o presumen tener un carácter fuerte realmente lo tienen débil. ¿Sí? Porque no lo puede controlar. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero este sí era fuerte. ¿Sí? Aleida, ya te oí, Aleida. Ok, Pablo era fuerte, era determinado, era decisivo. Era un hombre sencillo que se autoproclamaba apóstol de los gentiles. ¿Qué podemos percibir aquí? Vamos a ver la transformación de Pablo. El apóstol Pablo, después de conocer a Cristo o de tener ese encuentro con Jesús, cambió su perspectiva. Primera de Timoteo capítulo 1 del versículo 13 al 17 nos dice lo siguiente: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús. Lo que le decía la semana pasada, ok, entiendo, venimos de una vida pasada que quizás no honró a Dios y no glorificó a Dios, pero al encontrarte con Él, tiene misericordia de tu vida y te entrega una nueva oportunidad de ser mejor, de corregir tus caminos y no te los eche en cara tus pecados pasados. Por el contrario, la Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y no quiero que tome esas predicaciones como que de pronto yo le estoy dando una licencia para que usted se vaya y peque bien a gusto. ¿Sí? Porque si usted estudia a Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo todo lo que dice, lo dice persuadido por el Espíritu Santo, habiendo hecho él mismo una transformación en su vida que le invitaba a honrar a aquel que lo había llamado por soldado, por gratitud, porque lo había embelesado con su amor, lo había cautivado. No veía otra manera de agradar a Dios más que haciendo lo recto. Yo sé que la Escritura dice que no hay condenación para los que están en el Señor, aquellos que hacen el bien. Si usted hace el bien, ¿cuál condenación puede haber para usted? Pero si usted con mañita y con intención, y porque como le dije la semana pasada, usted camina y tropieza con la misma piedra. No, es que tropecé de nuevo con la misma piedra. El problema es cuando ya hasta la piedra lo conoce, porque cada vez que usted pasa, se tropieza con ella y hasta la piedra ya le hace así, pobrecito, es que se va a caer otra vez, porque ya le gustó. ¿Sí? Ese es el problema cuando ya eres conocido hasta por la piedra. Dígale al que está enseguida de usted: no te da vergüenza. Deberías. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No dice a los santos, porque yo sé que muchos que, ay no, es que yo soy santa. Hágase para allá porque no quiero que le vaya con rayo y me alcance a mí también.
¿sí? No hay santos, ni aún uno, solo Jesucristo. Y eso me roba, me quita, me impide juzgar a los demás, porque yo no soy santa. Y le dije la semana pasada y se lo repito hoy. Y cuando tú te enfocas en tu propia vida, hacer esos ligeros ajustes de actitud, de personalidad, te ocupas tanto y te ocupa tanto tiempo que ni tiempo tienes de juzgar a tu hermano, porque hay que hacer muchos cambios en esta persona. Ay, también que iba pastora, nos iba gustando bastante, pero ya se puso difícil la cosa, ¿verdad? Ahí va, bueno. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, porque pues aquel que no tiene pecado y todo está perfecto no necesita la misericordia. ¿Cuánto necesita la misericordia? Yo la necesito. Dice, por esto, porque fui pecador, fui movido, recibido misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero de todos, su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Por eso, yo la necesitaba, Él me la otorgó. Y mi vida sirve como ejemplo para todos ustedes que la van a necesitar también, ¿sí? Entonces, lo primero que sufre Pablo es una transformación en su perspectiva. Ahora, no es únicamente esta la área que fue afectada una vez que recibió a Jesucristo, pero otra vez, no tengo suficiente tiempo, hermanos, para decirle todas las áreas en las que la perspectiva de Pablo sufrió un ajuste una vez que se encuentra con Jesús. Número 2, pudiéramos decir entonces que otra de las cosas en las que Pablo hizo ajustes fue cuando le dio interés a las cosas que realmente eran eternamente importantes. Optó por los trofeos eternos más que por los trofeos terrenales. Su mirada estaba en el blanco. Su mirada estaba en el objetivo. Y el objetivo de Pablo no era la tierra. No era lo que perecía. No era lo que se podría y se echaba a perder, o lo que pasaba de moda o caducaba. El objetivo de Pablo desde que conoció a Jesucristo siempre fue eterno. Dejó de poner atención a cosas perecederas por enfocarse en las cosas que realmente valían la pena, que para él era alcanzar almas, producir crecimiento en las iglesias, madurez, transformación en el corazón de todos, no de algunos, de todos. No hacía excepción de personas. Usted puede recordar aquel suceso o incidente con Pedro, que tampoco voy a entrar ahí, cuando hay que predicar a los gentiles, y él defiende el ir a predicarle a los gentiles. Él no quería que nadie se perdiera, ¿sí? Entonces, vaya conmigo, bueno, si tiene su Biblia, Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 11, dice, Pablo podía presumir de muchas cosas que era y tenía, y sin embargo no lo hizo. Y mire lo que dice aquí, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar, otra versión dice de qué gloriarse o de qué creerse. Dice, si alguno piensa que tiene algo de qué creerse, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Otra versión dice, y me gusta más, y creo que debí de haber puesto esa porque la que más me gusta, dice, todo lo he estimado como basura por causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es aquella por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted sabe lo que significa para un judío como Pablo renunciar a todos los títulos que tenía, a toda la autoridad política, porque tenía autoridad política, mis hermanos, y era un hombre pudiente,
por el hecho de conocer a Jesucristo. ¿Cuántos, no me diga, cuántos de ustedes pueden decir, no hombre, yo daría todo lo que tengo porque el Señor se revelara a mí, así como lo hizo con Pablo? Un encuentro así, a lo mejor muchos dirían, yo sí, y otros dirían como el joven rico, ay no, mejor no, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. No, yo mejor así me quedo. A mí nomás no me toque la bolsa, porque ahí me duele. Yo trabajo mucho, ¿sí? Entonces el asunto monetario no lo toque. Dígame que Dios me va a bendecir, dígame que Dios me va a dar la casa que yo quiero y el carro que yo quiero y hasta la modelo 90, 60, 90 que quiero, pero no me toque la finanza. Ahí tengo un conflicto. Dios no necesita mi dinero. No, Dios no, pero la iglesia sí. Porque usted es el que paga la luz, las instalaciones. Usted con sus diezmos y ofrendas provee para que otras almas reciban a Jesucristo. Y pueden llegar, y bueno, ahorita no está tan fresco, ¿verdad? Es que está muy caliente, pero por fe va a estar fresqueando unos días de estos días. ¿Sí? Entonces, la iglesia es ese instrumento usado por Dios para alcanzar las almas perdidas en esta tierra. Pablo dijo, yo entrego todo. Y los títulos, el renombre, la posición y las etiquetas que tenía en el mundo las considero como basura a fin de agradar y aceptar lo que realmente vale la pena en mí, que es tener a Jesucristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, dice, conocer a Cristo te hace libre de la esclavitud del pecado, de la ley, de las falsas expectativas mundanas. Tu perspectiva tiene que cambiar. Número 3, Pablo encontró su verdadera fuente de gozo. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7 nos dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, no nada más a los ricos. ¿Cuántos conocen una persona, una pareja, una familia que conocen a dos tipos de personas o dos tipos de familias? Unas que no son muy adineradas y las otras que son adineradas. ¿A quién le sirven el New York Steak? ¿A quién? Díganlo, no tenga miedo, es el vecino del vecino. Usted no. Conocemos personas que tienen o conocen dos tipos de familias. Una que no tienen dinero, que son humildes, sencillos, y unos que son ricos, pero a la hora de la fiesta, ¿a quién le ofrecen el New York Steak? Al de dinero. Al que no lo necesita. Porque hay una necesidad de impresionar. Hay una necesidad de caber en un grupo que a lo mejor ni deberías de estar, pero estás afanado en pertenecer. Conozco una niña, y creo que había comentado esto hace muchos años atrás, que nunca estuvo contenta con su estatus económico. Y se empezó a juntar en la escuela con niñas de nivel económico más alto. Y un día fui a comer con mi esposo y la vi en un restaurante, y vi que pues estaba con niñas pudientes, ¿verdad? Y ella únicamente la vi con su vasito de agua y las demás comiendo y festejando y haciendo. Y después platicando con su mamá me expone la situación. Es que no se hace la idea que nosotros no tenemos dinero y no le importa ir a tomar el vaso de agua, pero pertenecer a ese grupo. Tenemos una distorsión. Pensamos que lo que verdaderamente vale la pena en este mundo es la gente que tiene dinero, el poder y la riqueza, y Pablo no tenía esta distorsión. Pablo estaba claro. Pablo ya era rico, tenía títulos, todo por lo que usted, la mujer, está peleando ahorita, y sus sueños y sus deseos, Pablo ya los tenía. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dijo, todo esto es un mugrero, es una basura. Ahora usted dirá, pues ya no voy a la universidad, dijeron los muchachos. No. A lo que me refiero es cuando tú le das más crédito a las cosas terrenales, que a las espirituales. Tú podrás tener todo el dinero del mundo, pero si en tu corazón no hay paz, no vas a disfrutar todo el dinero del mundo. Te va a hacer falta algo más. ¿Qué te va a hacer falta? Dentro de tu molde hay un espacio, y ese espacio tiene la forma de Cristo. Eso es lo que te hace falta. No es ni la promoción en el trabajo, ni comprarte la casa, ni es el carro. Los podrás tener, pero si no tienes a Cristo, no vas a lograr ser feliz. Tu vida necesita a Cristo. Amén.
Tú necesitas a Cristo. ¿Y sabe qué? Pablo tenía todo y encontró a Cristo. Pablo tenía todo por lo que pelea un hombre naturalmente. Y encontró a Cristo y eso transformó completamente su vida. Dice Pablo, ¿sabes qué? No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Es decir, ora y da gracias, porque te lo va a dar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, después de haber sido perseguidor de la iglesia, de muy probable encontrarse afanado por todo, aprendió a encontrar su felicidad y su paz en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Aun cuando fue encarcelado. Dice la Escritura. ¿Usted recuerda cuando fue encarcelado con Pablo y Silas? ¿Y qué hacían? ¿Se quejaban? ¿Se preocupaban? ¿Lloraban? ¿Qué estaban haciendo? Cantaban. Alabaré, alabaré, alabaré. No le dé vergüenza, dele más fuerte. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y la alegría de Pablo, que tú no la podías entender, hizo una campaña en la cárcel. Porque empezaron los presos, oye, ¿estos están locos o qué? Están cantando, bro. Pues sí, y se oye bien bonito. Dale segunda, órale. Y el otro agarró las maracas. Y el otro pegó a la pared. Y el otro con una cosita ahí le pegaba a la celda. Hicieron su orquesta, tocaron su mejor canción en medio de la tribulación, en medio de la esclavitud. Adoraban a Dios porque sabían que su confianza no estaba en cosas terrenas, estaba en cosas eternas, mis hermanos. Amén. Aquí vas a sentir a veces que te aprieta el zapato y que va a haber lucha y que va a haber prueba. Gózate, gózate, porque el que está allá arriba proveerá para tus necesidades de acuerdo a sus promesas en gloria. Aleluya, gracias Señor. Ya ando acabando. ¿Sí? Pablo nunca se cansó de predicar. Ay, hermanos, eso está bien difícil. ¿Traen cascos? Póngaselo. Póngase el casco. Pablo nunca se cansó de predicar. Lo hizo hasta los últimos días de su vida. Nunca dejó de servir en el ministerio. Él encuentra a Jesús y a partir de ahí, mis hermanos, que por cierto, ayer terminaba esa preparación, ¿verdad?, del mensaje, y recordaba la escritura cuando dice que mientras que Pablo iba rumbo a Damasco y tiene ese encuentro con Jesús, los cristianitos en Damasco ya lo esperaban con mucho miedo y oraban. Y permítame imaginar un poquito, ¿qué oraban? Ay, Señor, que no llegue este hombre. Nos va a matar a todos. Nos va a llevar a encarcelar. ¿Y cuál fue la sorpresa de estos cristianos en Damasco? Que sí llegó Pablo, pero llegó ciego y convertido. ¿Sí? Entonces, no tengas miedo. Dios escucha tus oraciones. Inclusive, a veces te da más de lo que pides. Porque lo hizo uno de ellos. A ver, gloria a Dios. Pablo nunca se cansó de predicar, lo hizo hasta el último día de su vida, nunca dejó de servir en ministerio, lo adoró a pesar de las circunstancias, su encarcelamiento, su dolor, sus traiciones y sus quebrantos, sus azotes, siempre le fue fiel a Dios. Ahora, menciono esto, acuérdese, fue azotado, tuvo quebrantos, tuvo dolores, naufragios, encarcelamientos. ¿Sabe eso, verdad? Ok. Menciono esto porque es muy probable que aquí haya personas que de pronto digan lo siguiente: voy a tratar de que salga bien esto. Bueno, mejor lo voy a leer porque no quiero errarle. Ahí va. Es posible que aquí hubiera alguno que diga: no, hombre, es que honestamente estoy agotado del ministerio. Ay, ¿se durmieron o qué?
Levántese, levántese, levántese. Es mucho trabajo, pastora. Eso es para los líderes, ando ya agarrando parejo. Es mucho trabajo, la gente es bien mal agradecida, no agradece. Y esto quizás sea verdad. Cuando evalúas en la carne, naturalmente hablando, tu persona. Cuando tú crees que mereces algo. ¿Sí entiende? ¿Para dónde voy? ¿No? Ahí va, ahí va, ahí va. Como yo tengo un alto concepto de mi persona, yo considero que yo merezco que si yo sirvo a la gente me pague con su buen comportamiento, mejorando su actitud, que sea agradecida. Pero cuando no lo recibo, me canso del evangelio, me canso del ministerio, de servir, e inclusive algunas veces hasta sufro ansiedad porque no recibo lo que yo pido, y este problema es un problema de percepción. ¿Sí? Es producto de expectativas no cumplidas. Eso es lo que crea tu ansiedad. Eso es lo que te decepciona, creer que tú mereces que la gente por lo que tú haces agradezca. Y hablo para los líderes y para cualquier otro cristiano que sienta que la gente le ha pagado mal, cristiano o no cristiano. ¿Sí? Pablo nunca se cansó de servir en el ministerio porque él consideraba que él no merecía nada, que no era nadie y que fue Jesucristo el que vino a darle valor a su vida. Y consideraba que servirlo en el ministerio era un privilegio. ¿Sí? Es decir, no merezco porque no soy nada, el que trajo valor a mi vida es Cristo. Yo no me puedo quejar por falsas expectativas o por expectativas no cumplidas. Si yo estoy ansioso o cansado de servirle a Dios es porque yo creo que yo merezco recibir algo. Pero Pablo decía, no, yo sé quién soy. Yo no merecía nada. Yo arrastraba a los cristianos, presencié asesinatos, fui cruel, yo llevaba la ley a su máxima expresión, y todavía así Jesucristo tuvo misericordia de mí y me salvó. Es un privilegio que me haya elegido para expandir su reino. Y si no me cree, dice 1 Corintios capítulo 15 versículo del 9 al 10, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Ya hasta los niños están tocados, gloria a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía quién era en Cristo. Él sabía. Es triste como de pronto como líderes tienes que ofrecer títulos para que sirvan al Señor. Oh, es que vas a hacer esto en la iglesia. Director de directores de la directores de los directores. Líder de líderes de los líderes de los líderes de los líderes. O es que tú vas a ser apóstol de los apóstoles de los apóstoles de los apóstoles, para que sirvan en la iglesia. ¿De veras? No, hermanos. Todos los que sirven aquí y todos los que sirven al Señor en sus hogares, con sus familias, predicando el evangelio, sepa esto: es un privilegio. Es un privilegio que tú prediques a Cristo y que Cristo se revele a ti y tenga compasión y misericordia. Y se lo digo yo, que me paro aquí casi todos los domingos, y cada que me paro yo sé quién soy. Yo sé que no merezco que Dios me use, pero ¿sabe qué? Déjame le digo algo. Pues es lo único que hay. Yo sé que aquí habrá personas como yo que pronto dicen: ay, Señor, yo no merezco, Padre, no merezco que me uses. Pues sí, es cierto, yo no merezco que Dios me use. Yo no soy perfecta ni estoy tan necesito así de serlo, pero no hay más. Entonces no se crea mucho usted: hombre, Dios me usa y hablo acá en lenguas y la gente cuando recibe, espéreme, no es usted, es el Espíritu Santo, ¿sí? Que tiene misericordia de su vida y lo usa, ¿sí? Estamos aquí por su gracia, no porque lo merecemos. Créame, es una bendición poder venir y ser parte de esta congregación. Es una bendición poder venir y tener libre acceso a la presencia del Señor y adorar su nombre sin limitaciones. ¿Sí? Romanos 2:2, ya estoy terminando, dice:
no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí cabe mencionar, si usted sirve a Dios porque hoy me siento a gusto y siento en mi emoción high, andamos mal. A Dios no se le sirve por emociones, se le sirve por convicciones espirituales. Amén. Se le sirve por convicción, porque sé que Él es Dios, Él merece mi alabanza y mi adoración y yo lo necesito en mi vida. ¿Sí? Y tengo otros textos rapidito, voy a intentarlo hacer. No lo digo porque tenga escasez, dice, pero he aprendido a contentarme con lo que tengo. También lo dice Pablo. He aprendido a ser humilde y a tener abundancia. He tenido a no tener nada. He aprendido a no tener nada y todavía estoy feliz y contento. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo soy feliz en la abundancia y en la escasez, habiendo y no habiendo, soy feliz. ¿Sí? Pablo lo decía. Uno más. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es Pablo. Este es Pablo. Un hombre que era un religioso al 100%, que se sabía todos los credos, todas las clases de memoria, los libros del canon bíblico. Sabía la ley de Moisés y se apegaba a ella. Nada más le faltaba algo: conocer a Cristo. Incline su rostro. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Le faltaba conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, te vas a dar cuenta que nada de lo que tú puedas hacer te va a dar tu salvación. Nosotros no somos capaces de comprar ni abonar a nuestra salvación para tenerla. Es Él quien nos da la salvación. Y nosotros trabajamos en base a ese regalo que Él nos brinda para ser mejores cristianos cada día y entregarle a Él lo mejor de lo mejor sin fallarle. Y creo que es importante que cada vez que tú falles por alguna circunstancia, le pidas perdón al Señor, pero también te duela fallarle a Dios. Que sientas en tu espíritu esa persuasión, en tu ser, esa persuasión del Espíritu, invitándote a ser mejor y a ya no fallarle más a Cristo. Que tú dejes toda esa religión que se te fue enseñada e impuesta en tu pasado por conocerlo a Él íntimamente. Él no pide mucho, porque la Escritura inclusive nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos estamos cansados precisamente porque no conocemos a Cristo. Te adoro, Dios, en esta tarde y te doy gracias por tu amor y tu fidelidad. Yo sé, Señor, que estas palabras pudieran ser duras y pudieran llegar a lo profundo de nuestro corazón. Ese precisamente es el objetivo: agradarte a ti antes que los hombres, Señor, para que tu pueblo, Señor, esté enteramente preparado en lo espiritual, en lo intelectual, y que de esta manera podamos, Señor, exponer, Señor, tu evangelio con responsabilidad, con denuedo, Señor. Ayúdanos a ser cada día más y más como tú. Perdona nuestros pecados si nos hemos desviado, si hemos seguido mal las formas, las reglas, que tu presencia, si hemos descuidado esa salvación tan grande que nos has otorgado, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mueve mi corazón, Señor, que yo no llegue los domingos o los miércoles o jueves o el lunes de oración únicamente porque tengo que venir a cumplir con Diosito, sino que cada vez que yo venga con un corazón agradecido como Pablo, reconociendo tu sacrificio y el verdadero valor que yo tengo en ti. Quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Habrá una persona aquí que dice: a mí me gustaría recibir a Jesucristo, hermana? Yo creía que lo conocía, pero creo que estoy muy lejos de conocer al Señor. Yo conocía la religión, pero no a Cristo. Me gustaría que levante su mano para poder orar por usted. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: yo necesito conocer a Cristo? Dios te bendiga, hijito. Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Dios te bendiga. Bienvenido a la familia del Señor. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, mi hijito. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor desea, mis hermanos: romper cadenas que te ataban en tu pasado, romper esas ideas
que lejos de acercarte a Dios como Pablo, te alejaban de Él. Repita conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, en esta tarde vengo ante tu presencia, reconociendo que soy pecador. Sin ti no soy nada. Yo quiero poder declarar, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para satisfacer los deseos de mi carne, tampoco mis ambiciones. Ahora vivo para cumplir con los propósitos eternos de Dios. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén.